Después de más de un año de crisis, casi por todos lados estamos viendo mucho optimismo por la reapertura de nuestras economías. Muchos economistas creen que la economía va a crecer a niveles nunca antes vistos y que vamos a ver un boom económico no visto desde la Segunda Guerra Mundial. No obstante, hace unas semanas tuvimos una noticia muy preocupante. En los Estados Unidos, cada mes se publica un informe extremadamente importante para entender el estado de la economía, el Monthly Non-Farm Payroll Employment Report. Este informe indica cuántos trabajos se han añadido en un mes, excluyendo los trabajos agrícolas. Esta cifra es de suma importancia porque nos indica la salud y trayectoria de la economía y empleos. Y ya que tuvimos una crisis económica monumental, este informe es de aún más importancia hoy en día para saber cómo le está yendo a la economía durante la reapertura. Pues, lamentablemente, este informe en el mes de abril fue una verdadera decepción y ha dejado preocupado a los economistas y políticos. Resulta que en el mes de abril solamente se añadieron 266,000 trabajos en todo Estados Unidos. La cifra que el mercado y los políticos esperaban era de entre 1 a 2 millones de trabajos nuevos en abril. Así que decir que esta es una decepción es hasta incorrecto. Esta cifra es preocupante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tan pocas personas que volvieron al trabajo y tantas desempleadas? ¿No hay suficientes trabajos o la gente no quiere volver a trabajar? Para poder entender un poco el contexto de la situación laboral en los Estados Unidos, tenemos que entender qué significa el desempleo. Aquí, en este gráfico, van a poder ver el nivel de desempleo en Estados Unidos desde enero del año 2020. Según estas últimas cifras de abril, el desempleo actual en los Estados Unidos es de 6.1%. Aunque este número no suene muy alto, comparado al desempleo antes de la crisis, esta cifra estaba en 3.5% en febrero del 2020, como verán aquí. Así que, técnicamente el desempleo está al doble de lo que estaba desde antes de la crisis. Y otro detalle, aunque no lo creas, el desempleo en 6.1% no significa que 6 de cada 100 estadounidenses no tiene trabajo. No, esta cifra significa que de las personas que están buscando trabajo, solamente el 6.1% no tiene trabajo y no está consiguiendo un trabajo. Si quisiéramos saber cuántas personas no tienen trabajo en los Estados Unidos, tenemos que ver al Labor Force Participation Rate. Esta cifra mide el porcentaje de la población estadounidense que es mayor a los 16 años, que tiene un trabajo y que no es un trabajo dentro del ejército. En simples palabras, es una cifra mucho más confiable que la tasa de desempleo convencional. Pues, según los últimos datos, esta cifra es de 61.7%. Eso quiere decir que de la población mayor a los 16 años, excluyendo a las personas que son militares, solamente 6 de cada 10 tiene trabajo. Esta es una cifra preocupante, ya que nos indica que 4 de cada 10 personas aptas para trabajar no trabajan. Pero ahora, volvamos al último informe de empleos de abril que ha producido tanta preocupación. Para poder entender por qué la cifra es tan baja, vamos a tener que investigar si hay suficientes trabajos. Es decir, si las empresas no están contratando y no hay posiciones laborales disponibles, entonces esa es la explicación. Pues resulta que es más bien lo opuesto. Las empresas tienen demasiadas posiciones abiertas y nadie está aplicando para tomar estos puestos. Según este artículo, habían alrededor de 8.1 millones de posiciones laborales abiertas en abril. Sin embargo, solo 266,000 de estas posiciones consiguieron un trabajador. Sí, ustedes me están escuchando bien. Hay demasiados trabajos y no están encontrando trabajadores. Es un poco sorprendente, pero es porque las empresas en este último año han recibido muchísimo apoyo gubernamental para mantenerse a flote. Y luego, a pesar de todo, no les ha ido tan mal. Por esa razón, ellos pueden contratar a gente, pero el problema es que la gente no quiere trabajar. En este artículo de Reuters, el dueño de un restaurante pequeño en Massachusetts nos cuenta que quiere contratar a 20 empleados para que su restaurante funcione en el verano.
Pues resulta que por ahora solamente ha podido contratar a 5 de esas 20 personas. Y nos cuenta que no fue fácil conseguir a esas 5 personas. Él tuvo que duplicar salarios y nos dice que estas fueron las únicas personas que lo llamaron y mostraron interés por el trabajo. Y la historia parece ser la misma en casi todos los otros restaurantes, tiendas y empresas. En simples palabras, la gente no está queriendo trabajar. McDonald's, por ejemplo, se está desesperando por encontrar trabajadores y van a subir los salarios para poder atraer a gente. Las empresas Uber y Lyft no están pudiendo conseguir choferes y, como consecuencia, van a tener que subir los precios de sus servicios ya que hay tanta demanda. Así que este es un fenómeno muy extraño. Tenemos a 4 de cada 10 estadounidenses sin trabajo y hay más de 8 millones de posiciones laborales abiertas. La gente no quiere trabajar y este es un problema muy grave. ¿Por qué digo que es un problema grave? Pues muchos restaurantes, tiendas y otras empresas no van a poder funcionar sin trabajadores. Ellos necesitan a trabajadores para que administren las tiendas y restaurantes. Si no pueden funcionar, no van a poder vender sus productos, lo cual significa poca actividad económica. Pero algunos lugares sí van a poder vender sus productos. Y si hay tanta demanda por estos productos y poca oferta, esto va a hacer que los precios por esos productos se disparen. Precisamente como ya les mencioné que los precios de Uber y Lyft han subido. Y esto es muy preocupante porque esto nos puede llevar a la inflación, es decir, que los precios al consumidor van a subir si no resolvemos este problema. Y eso nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué no quiere trabajar la gente? Según mi propio análisis, yo creo que hay 5 razones que pueden explicar este fenómeno. La primera razón y la más importante es que la gente está recibiendo apoyos del Estado. Como ya les mencioné en mis otros videos, si has estado desempleado durante esta crisis, el gobierno te va a seguir dando apoyos hasta septiembre del año 2021. Esto significa que tú puedes estar relativamente tranquilo en casa sin tener muchas preocupaciones económicas y sin urgencia para conseguir un trabajo. La segunda razón es porque la gente sigue con mucho miedo a enfermarse. Esto es algo que se puede entender si todavía no te has vacunado. Muchas personas siguen con un miedo exagerado, ya que los medios de comunicación en este último año nos han bombardeado con puro tragedias. Y quedarte en casa también se vuelve un círculo vicioso. Las personas que se quedan en casa se acostumbran a estar en casa y les da miedo socializar. Este es un problema serio que también podría explicar por qué la gente no quiere ir a trabajar. La tercera razón es porque las familias con niños pequeños tienen que quedarse en casa. En la mayoría de los estados en los Estados Unidos, las guarderías y colegios para los más pequeños siguen cerrados. Eso significa que estos niños tienen que estar en casa con alguno de los padres y eso impide que ese padre vaya a trabajar. La cuarta razón es porque hay mucha gente que ha decidido no trabajar más. Muchas personas que tenían 50 o 60 años tienen casas, tienen inversiones en la bolsa de valores y han decidido no volver a este tipo de trabajos y jubilarse. Es más, en estos últimos años se ha visto un nivel récord de personas que se han jubilado en los Estados Unidos. Y la quinta y última razón es porque los salarios de este tipo de trabajos básicos son muy bajos. El salario mínimo de los Estados Unidos sigue siendo de $7.25 por hora. Este salario puede variar dependiendo de tu estado y qué empresa te emplee, claro, pero si trabajas 40 horas a la semana, tú estarías ganando $1,160 al mes con el salario mínimo, lo cual no es lo suficiente para poder vivir bien. No obstante, a pesar de que estas razones explican por qué la gente no quiere volver a trabajar, esta situación es muy preocupante. Como ya les expliqué, si la gente no vuelve a trabajar, estamos poniendo en riesgo la economía. Ese boom que se menciona en las noticias, pues puede que nunca pase, ya que la gente no está queriendo volver a trabajar. Así que podemos ver un desaceleramiento económico a causa de esto y también podemos arriesgar que la inflación se dispare, convirtiéndose en una plaga para la economía. Pero yo prefiero ser un poco optimista. Acuérdense, estas son simplemente las cifras de abril y hay que tener un poco de calma.
Es decir, este es solo un mes que nos está mostrando cifras preocupantes. Puede ser que este informe de abril y estas cifras solo sean una coincidencia y que todo se va a mejorar en mayo y junio cuando ya haya más y más gente que se haya vacunado. También, no se olviden, los Estados Unidos no se ha reabierto completamente todavía. Es más, en el mes de abril la reapertura fue parcial y fue más extensa en algunos estados. Algunos otros estados siguen bastante cerrados. Así que en ese sentido hay razones para ser optimistas y probablemente con la reapertura del país en los próximos meses ya vamos a ver a más personas volviendo al trabajo. Lo que sí uno debería criticar es la política actual que hay de desempleo. El ser humano es lento en volver a trabajar si no lo necesita hacer. Y por ahora, muchos estadounidenses no necesitan trabajar ya que están recibiendo apoyos financieros del gobierno. Claro que estos apoyos han sido indispensables durante la crisis, pero no pueden volverse un hábito y continuar para siempre. Tenemos que encontrar un balance para que estas personas salgan y se consigan un trabajo. Luego, sí que es verdad que los salarios mínimos tienen que cambiar. Dudo que muchos estadounidenses puedan seguir sobreviviendo con los niveles salariales actuales. Muchas personas tienen que tener 2 o hasta 3 trabajos para poder pagar alquileres y costos de vida. Así que, en ese sentido, el hecho que las empresas están ofreciendo salarios más altos puede ser una tendencia muy beneficiosa. Pero eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Tú volverías a trabajar con los salarios actuales? ¿Y cómo crees que esta crisis de desempleo afecte al desarrollo económico en los próximos años? Espero tus comentarios aquí abajo y por favor, comparte este video en tus redes sociales. También te quisiera recomendar que entres a este canal y veas los demás videos que tengo. Este, en especial, trata de la deuda inmensa que tienen los Estados Unidos. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Suecia.